Primero me dijeron tiene RGD, que es retraso global del desarrollo. En mi casa me trataban como un loco, estás desquiciado, sos un extraterrestre. No sos varón porque no sos como nosotros, no tenés pene. El jardín, bien sabemos que es la binaridad en persona, nenas acá, nenes allá, rincón de nenas, rincón de varones. Claro, entonces cuando él llega al jardín y encuentra todo ese mundo tan marcado de ¿es este camino o es este el que se te permite? Dijo, ok, yo voy por acá. Muy bien, hoy les voy a hablar de un tema que me costó bastante hasta a mí entender hace unos años atrás, cuando me entero que existen las infancias trans. Caía en la misma confusión que caemos muchas personas en esto de confundir género con orientación sexual. Una cosa es que yo me autoperciba trans y otra cosa es que yo diga me gustan las chicas, me gustan los chicos. Por ejemplo, si yo digo me autopercibo una mujer trans, piensa que me gustan solamente los hombres. ¿Qué pasa cuando incluso yo digo tuve experiencias con mujeres y volví a tener experiencias con mujeres después de autopercibirme trans? Porque imagínense que de tanto ocultamiento o esta cuestión también estigmatizada de la bisexualidad, donde se dice que la bisexualidad es que no te animás a salir completamente del closet. Entonces yo caí en esa sensación de decir, ¿cómo puede ser que una persona tan pequeña pueda saber cómo se autopercibe, ¿no? Entonces, ¿cómo pueda saber que le gusta tal cosa? Por eso es importantísima la educación sexual integral para no caer en este tipo de ignorancias, porque netamente la ignorancia es lo que hizo que muchas infancias, me incluyo, trans, no supiésemos por lo que estábamos vivenciando y esta cosa de vivir plenamente. Gracias a la ley de identidad de género, gracias a la lucha de Gabriela Mancilla, es la madre de Luana. Luana es una nena trans. Ella decidió llamarse Luana justamente. Ella dijo yo nena, yo princesa. De hecho hay un libro que se llama de esa manera. Yo acá tengo el segundo que es Mariposas Libres. Está buenísimo porque esto nace a raíz de que Luana consigue el DNI después de una lucha gigante. Imagínense, todo un sistema patriarcal se negaba justamente porque se pensaba de la misma manera que pensaba yo. Esta cosa de en realidad no es la nena la que piensa de esa manera, sino que en realidad son los padres que están influyendo porque querían la hija mujer y no lo consiguieron, y muchas de esas creencias limitantes que suceden a diario, ¿no? Porque imagínense que una cosa es que yo piense de una manera mega conservadora, pero lo pienso en estas cuatro paredes. Y otra cosa es cuando yo tengo cargos de juez, de abogada. En ese contexto es bastante fuerte porque estamos influyendo sobre los derechos de otras personas. Yo en este caso me basé para hablar de este tema porque en realidad, si bien yo viví una infancia que no fue trans, siendo que soy trans, imagínense, a mí me costó bastante hacer este tema porque al buscar material de archivo y un montón de cosas, la verdad que fue muy fuerte. De hecho tenía que pausar los videos porque me tocó bastante toda esa infelicidad que viví en mi infancia, en mi adolescencia y que recién ahora estoy sanando. Hay cosas que no podré sanar porque evidentemente el hecho de tener padres conservadores tampoco ayuda mucho. Así que si ustedes son mapadres, escuchen mucho a sus hijas, no solamente den premios, regalos, comidas o salidas cuando prueban las materias o lo que sea, pero siempre escúchenlos sin este ojo juzgador que tanto daño hace a la sociedad, tal vez por una crianza judeocristiana, porque podemos aprender muchísimo, ¿eh? Recuerden que las generaciones, sobre todo esta generación de niñes que estamos vivenciando, nos está ayudando bastante, vienen con una velocidad impresionante. Yo salgo montada a la calle y son los mapadres los que miran con ojo juzgador y las niñas ni 5 de bolilla, o sea, paso por al lado y no pasa nada, está todo más que bien. Entonces empecemos a aprender un poquito más de las infancias. Yo me basé en este libro, Infancias Trans, de Valeria Paván, que pertenece a la comunidad homosexual argentina. Voy a hablar de cosas que fui encontrando, así como hice con el video de Loana Bergins, de cosas que fui encontrando que me parece que son muy interesantes a la hora de por qué existen las infancias trans y con qué cosas lidian cotidianamente. Bueno, en resumen, porque yo también hice un compilado, un videito de unas entrevistas que le hicieron a Gabriela Mancilla, que es la madre de Luana. Luana tuvo discriminación, tuvo bullying, no solo por sus compañerites, sino también por la gente de la institución. De hecho tuvieron que cambiarla de colegio, sino también por el tema médico. O sea, Luana se iba a hacer, por ejemplo, atender para algún médico cuando se sentía mal, y como no tenía la actualización del DNI, porque si bien la ley de identidad de género
lo cubría, no se lo querían dar, o sea, estaban haciendo un incumplimiento de la ley, directamente también la pasaba mal porque decía, ¿cómo puede ser que acá me digas que viene una nena con un vestido y yo tengo que atender a alguien que dice Manuel? Yo cada vez que tengo que ir al médico nuevo ya voy mentalizándome de qué es lo que me puedo encontrar. El capítulo de la vivencia de las infancias trans. Esta historia es muy diferente de las de decenas de miles de mujeres y varones transexuales que resultaron expulsados de sus familias luego de muchos intentos correctivos de su identidad de género. La de Luana no es la historia de esa infancia disciplinada, de niños y niñas castigados y castigadas, repudiados y repudiadas. Luana, a diferencia de los demás, gozará del afecto paterno y materno. Esto es importantísimo. El hecho de ser aceptada, aceptado desde la infancia puede cambiar muchísimas cosas. Imagínense lo feliz o lo distinta que hubiese sido mi infancia si me hubieran aceptado. Esa es la realidad de hoy, que no se me acepta y bueno, no sean esos padres. Vamos a hablar del miedo y la discriminación. El egoísmo nos juega en contra muchas veces y nuestro deseo prevalece al de los demás. El miedo de no saber cómo proceder ante lo que sucede inevitablemente nos paraliza y nos hace pensar que está todo mal. El miedo es el peor enemigo del ser humano y es un sentimiento que transmitimos a los demás. Lo único que puede hacer que veamos más allá de todo es el amor. Amor por el otro, amor puro y desinteresado. El mismo que le tengo a mi hija Luana. Sí, la verdad que el miedo, muchas veces el miedo, porque ¿qué te puede hacer una persona trans caminando por la calle que a vos enseguida lo que haces es bloquearte? O sea, vos una persona trans, vos sos dueño de una empresa, estás buscando una persona idónea, una persona trans te va a enviar un currículum, por ahí tiene títulos, posgrados y lo que sea, pero vos lo único que vas a leer es que es una persona trans y directamente vas a desestimar ese currículum. ¿Por qué? Por miedo a algo. Generalmente caemos en la instancia que dicen que las personas trans somos quilomberas. No somos quilomberas. En realidad tratamos de defendernos de toda la violencia. Imagínense ustedes si reciben violencia todo el tiempo. Te rechazan de acá, que te rechazan de allá, que esto está mal. Es el miedo a que esa persona trans pueda ser idónea o esa persona trans se presente ante un grupo de clientes, ¿no? ¿Qué van a decir los clientes si nos atiende una persona trans que es por ahí la que mejor dicción tiene a la hora de hablar, la mejor vendedora o el mejor vendedor? Un miedo infundado que me parece que tenemos que empezar a derribar. Por eso es buenísimo conocer, porque se tiene miedo a lo que no se conoce. Entonces, ¿por qué no conocemos un poquito más? Hoy por hoy tenemos herramientas para conocer. Toda identidad asumida en el marco que fuera y bajo las formas que cobre es garantía de estabilidad y ningún ser humano acepta su desmantelamiento. Y en aquellos casos de desidentificación voluntaria, cuando alguien es obligado a ello, sabemos que implica altos costos, llegando a fracturas irreversibles. Esto es un texto de Silvia Bleichmar, Paradojas de la sexualidad masculina. La identidad es importantísimo. Es fundamental. Me acuerdo cuando el 24 de marzo del 2019 una mujer trans habló en una de las charlas que se hizo sobre el tema de la dictadura. Un varón cis gay dijo: me asombra la valentía porque yo, si hubiese sido una persona trans en el momento de la dictadura, me hubiese cortado el pelo para que no me metan presa, lo hubiera hecho pasar por un pibe. Hay algo que es fundamental, es la identidad. Cuando una persona es fiel a su identidad, perdés ese miedo o tomás un coraje distinto, porque la fidelidad a tu identidad no te la saca nada. No obliguen a nadie a salir del closet. Es lo peor que pueden hacer. Lo único que va a hacer es que la persona se retraiga muchísimo más. La persona tiene sus tiempos. Nadie puede obligar a nadie. Si nosotros sospechamos que una persona es gay, lesbiana, trans o lo que sea, no obliguemos. A lo sumo le podemos decir: confía en mí, que está todo bien, contame lo que desees y listo. Si bien el hospital público tiene las puertas abiertas a todes, resulta de fácil comprobación, salvo contadas excepciones, que las personas con identidades trans, en especial las travestis, se encuentran excluidas del sistema sanitario. Un dato que permite determinar hasta qué punto están siendo excluidas por el sistema se sintetiza en su corta expectativa de vida. De igual manera, la escuela pública, que también está a disposición de todos, es un ámbito institucional muy complejo de organizar para que la inclusión tenga lugar y se convierta en un espacio de aceptación, de dignidad
y de respeto libre de bullying. Increíble que pasa todavía, yo presento mi documento donde dice Gabriela y te dicen Gabriela y te siguen tratando en masculino. Sé que cuesta, pero bueno, y gente joven, Luana empezó a manifestar su disconformidad con el género antes de los 2 años. No dormía, al 1 año y medio se le caía el pelo, estaba llorando todo el tiempo, tenía pesadillas. Al 1 año y 8 meses me dijo, yo nena, yo princesa. Porque la mayoría de los transexuales en la madurez piensan en el suicidio por haber tenido una infancia desastrosa. Hoy en día hay gente que te da vuelta la cara. Nos sentimos muy discriminados en el jardín, en el barrio, pero todo después empezó a cambiar. Cuando empezaron a conocer el tema, en decir, bueno, no es que la mamá está loca, que viste a uno de sus varones de nena porque quiere la parejita. Lo más importante me parece que es no hacerse el distraído. Hay muchos papás que cuando se encuentran con una situación que los excede, muy tentador hacerse el distraído. Esto es lo que la mamá no hizo. La mamá no se hizo la distraída, dio lugar a que ella pueda manifestarse, la escuchó y decidió acompañarla. Era un varón y me decían, ¿dónde está el varón para atender? Y si no, dame el DNI de la nena. Necesitábamos esta identidad en el DNI por su salud. Y fuimos a pelear el DNI para Luana, nos lo negaron, consideraron que era un menor impúber, incapaz absoluto. Violaron la ley de identidad, no se basaron en la ley de identidad de género, sino en el Código Civil, y estuvimos 1 año más buscando respuestas para que Luana pudiera tener su identidad en un documento. Y para el año 2013 logramos este reconocimiento del Estado bajo la ley de identidad de género. Luana tenía 6 años y se convirtió en la primera niña trans que recibía un DNI acorde a su identidad sin instancia judicial en todo el mundo. Hay algo muy importante que esto detenía a que Luana pudiese tener el DNI, que es el tema de la patologización. Dejemos de patologizar identidades. La patologización es decir, ser travesti es una persona enferma, es algo psicológico, es una disforia. ¿Saben qué se le dice disforia de género? Contrario a euforia, porque es como que las personas no estamos acorde a nuestra identidad, que nos siguen tratando de varón, que nos siguen tratando, por ejemplo, en mi caso, como varones y lo que sea, tendemos a deprimirnos, a estar tristes, a no estar conformes con nosotros mismos. Entonces, por eso se le dice disforia. Hoy por hoy, eso no se precisa para el cambio de DNI, gracias a la ley de identidad de género. Por eso es importantísimo dejar de patologizar este tipo de situaciones. En 1954, el médico endocrinólogo alemán Harry Benjamin, o Benjamin, no sé cómo se dirá, 1885-1986, introdujo en la medicina el término transexual para nombrar a aquellas personas que reclamaban la modificación de su cuerpo con el fin de adaptar su apariencia a la del sexo opuesto, considerando la convicción manifestada por estas personas y la certeza presentes en sus discursos de que su verdadera identidad sexual era contraria a su sexo biológico. Hoy por hoy decir sos un hombre biológico, una mujer biológica de una persona trans, las personas trans somos biológicas, yo por ahora lo que sé no soy un robot, así que dejemos de decir que es una persona varón biológico o mujer biológica, todos los humanos somos biológicos. Aquello requería de una denominación nueva, una forma de nombrar los padecimientos frente a las discrepancias biológicas. Contrario a las opiniones y posiciones de la mayoría de los psiquiatras, quienes consideraban la transexualidad como una patología profunda. Harry Benjamin sostenía otra hipótesis. El origen para él era endocrinológico, hormonal, genético y en consecuencia físico. Esta mirada novedosa y polémica lo llevó a afirmar que la psiquiatría no tenía ninguna respuesta para dar en relación con este tema. En realidad todo radica en una situación en donde vivimos en una sociedad, en un mundo binario, donde se establece que por tener pito o por tener vulva sos nene o nena, punto. Y en realidad existen distintas identidades, no necesariamente nos tenemos que basar en una genitalidad, no somos un pito y una vulva flotando en el éter. Entonces, justamente por ese tema, a raíz de todo eso, fíjese que incluso las categorizaciones y los estratos, es decir, si tenés pito, es muy probable que llegues a cargos gerenciales, a diferencia de que si tenés vulva, estás pensada más para procrear
y quedarte en tu casa, limpiando y cocinando y atendiendo a tus hijos. Entonces imagínense desde dónde esta ramificación es una bomba atómica a raíz de los genitales. Entonces, bueno, justamente, ¿qué pasa ahora cuando tenés pito, pero en realidad sos una persona trans, ¿no? Ahí es donde se quiebra la Matrix y empieza todo este lío. En la época de que cuando estaban los indígenas, antes de que colonicen América Latina, se consideraba, existían las personas trans y se le decían, tenían un nombre que en realidad como correspondía, como que tenían dos almas, decía. Eso era, y que encima al tener dos almas como que se las consideraban personas sabias y se les consultaban de todo, ¿no? Como una sabiduría aparte. Bueno, esto pasa actualmente también en la India, al día de hoy, esta situación de que las personas trans son consideradas sabias y también se les consulta cuando tienen que tomar alguna decisión o algo importante. Es muy loco porque muchas veces es que a nosotros, las personas trans, también se nos consultan ciertas cosas porque sabemos que no vamos a caretearla, porque sabemos que con nosotros tienen la seguridad de que no nos vamos a escandalizar por nada, y entonces también se nos hacen ciertas consultas o se nos confiesan ciertas cosas. Entonces como que de alguna manera esa cultura sigue estando, ¿no? Según el preámbulo que nos hicieron estudiar de chiquites en la primaria, cuando los representantes del pueblo de la nación argentina la ordenaban, decretaban y establecían con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, ¿no? Qué loco que esto no se aplique para todos, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres, imagínense, donde hasta en los mínimos detallecitos está la cultura patriarcal, o sea, primero hombres, del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Claro, durante demasiado tiempo quienes manejaron el poder se creyeron con la potestad de determinar quiénes estaban incluidos en el objeto y en esa contundente afirmación y principio, cuáles eran las personas beneficiadas, quiénes eran pueblo, quiénes éramos ese nosotros, ese hombre como representación machista del ser humano. Y por supuesto, aquellas personas que vivíamos nuestra sexualidad, nuestras orientaciones sexuales e identidades de género autopercibidas. En libertad estábamos claramente excluidas del significado y por ende de la capacidad para gozar de los derechos, beneficios y garantías establecidos por la Constitución. Imagínense cómo a nivel lingüístico quedamos excluidas las personas trans. Después habla del derecho a ser feliz. Vamos a hacer, miren lo que tenemos que andar diciendo, tenemos derecho a ser felices. Estamos hablando justamente de ese espacio interno, individual de la libertad, del que como sujetos de derecho y como ciudadanos disponemos para diseñar nuestra vida, nuestro plan, nuestra propia historia de la manera en que la sentimos y deseamos, en pos de conseguir felicidad, lo que en definitiva es consecuencia y parte de una vida digna, del respeto y la inclusión, de ese hermoso, maravilloso concepto sobre el derecho a ser feliz, que forma parte del sueño y el deseo que todo ser humano anhela en su paso por este mundo. Muchas veces, bueno, incluso mi tía me dice, yo quiero que seas feliz. ¿Cómo puedo explicarte que siendo persona trans, aún en el 2020, ser feliz es... Yo me acuerdo que me lo decía cuando yo era chiquita, yo lo único que quiero es que sea feliz. A la vez yo tenía 19 años y como que me presionaba para que yo tenga trabajo. Yo había renunciado a un trabajo por el bullying que estaba recibiendo en el trabajo. Imagínense una persona trans que todavía no sabía, no se autopercibía como persona trans, trabajando en una casa de repuestos. Imagínense todos varones. No la pasé muy bien y encima, bueno, aproveché que estaba haciendo el CBC y que me dieron doble turno en las materias, entonces le dediqué a full a los estudios. Imagínense la culpa que me echaban de renunciaste a tu trabajo siendo que tu viejo cobra poco, y cómo explicaba yo mi grado de infelicidad, ¿no? Y cuando me decían, che, pero ¿por qué no buscas otro laburo? Y saltaban y me decían, no, pero esta no quiere trabajar, qué sé yo. Y la verdad que no sean eso. Pregunten a la persona, pero denle la confianza de decir qué es lo que te hace infeliz o qué sentís, porque yo no sabía qué era lo que me hacía infeliz. Hoy por hoy lo sé, 20 años después. Pero en ese momento era muy difícil y si tenía la presión de encima, yo me retrotraía, era como cuando te obligan a salir del closet. No me estás dando la oportunidad de que yo me sienta en confianza para que te lo pueda decir. Y también lo que sucedía era que me decían, hace mucho que no te veo, y la verdad que yo no sé si tengo ganas, porque cuando yo te voy a ver,
me vas a recriminar que no estoy trabajando. Entonces, imagínense toda esa situación. Entonces, todos tenemos derecho a ser feliz. Por eso necesitamos tener oportunidades laborales, oportunidades de estudio, oportunidades de tener las mismas razones de vida, o sea, que yo pueda tener un título como un varón cis, que yo pueda tener un trabajo como un varón cis. Cuando nací era Tiziana y ahora soy Tiziana y esta es mi historia. Contacto visual. Era un niño triste, siempre andaba triste y más se reflejaba cuando le teníamos que comprar ropa, pero como tenía tres añitos, 3 años y medio, no nos decía nada. Entonces nosotros pensábamos que no le gustaba, pero en realidad había otra cosa que nosotros no sabíamos. Las manías de los hombres, que tienes que ser hombre y tienes que jugar a la pelota, solo cosas de hombre. Los hombres no lloran, lo único que es ser hombre, hombre. Y ahí ya me empecé a incomodar. Les dije que yo una vez soñé que era una nena. Me desperté y me fui a ver en el espejo y era una nena. Y que siempre quería ser una nena. Su cara era una cara de alivio, de alegría, de... No, para mí fue muy difícil porque a mí me criaron de una forma muy conservadora. La primera respuesta que había en mi cabeza y en mi corazón era, no puede ser, no puede ser. Hasta que un día estaba cocinando yo en mi casa y unos nenes le invitaron a jugar al fútbol, había 2 nenas y 2 nenes, unos vecinitos de enfrente. Y yo estaba en la ventana de la cocina y la estaba mirando. Y los nenes la empezaron a insultar. Que sos puto, que sos esto, que sos el otro. Y entre los 4 se unieron, no, déjalo, que se quede ahí. Y se fueron y lo dejaron solo. Y se sentó ella en el cordón con... Siempre que lo cuento me da tristeza. Me da mucha tristeza. Que seamos así, tan malos. Mi corazón no lo pudo soportar. Yo la vi llorando así, con la cabeza entre las piernas. Y me dije a mí, nunca más voy a dejar de darle el amor a mi hija. Mi mamá le mostró la ley y no la aceptaba. Tiene que aceptar un documento. Y hice ese documento y no lo quería. Nosotros no decidimos cambiar el DNI de ella, lo decidió ella. Y a mí me tenían en el final de la fila, el primero de los varones. Era una agresión constante contra Tiziana. Ella llegó a tenerles miedo a las maestras. Y lo comprobé de la peor forma. Ellas son asesinadas por odio de género. Diana y su sonrisa, Diana y su alegría a pesar de todo. Diana y sus ganas de vivir. Las chicas trans, algunas, mueren a los 30, 60 años porque fueron asesinadas. Pero yo quiero morir de vieja, con una vida feliz y sin violencia. La ley 26061, que son los derechos del niño. O sea, tenemos que solapar la ley 26061, que son los derechos del niño, con la ley 26743, que es para que las personas trans, o sea, las niñeces, las infancias trans, puedan tener su cambio registral. Entonces, tenemos el artículo 2. Aplicación obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. Y esto va solapado, también hablo de la educación sexual integral. Primero, todas las niñas tienen derecho a saber sobre educación sexual integral y no esas pelotudeces que se están diciendo que te enseñan a masturbarte, nada que ver, no habla de eso la educación y no es una ideología de género como dice la gente desinformada. Y tenemos esta cosa de que si un niño dice que está siendo abusada, escuchemos y tenemos el artículo 2 que dice, si se va a hacer la denuncia, hay un artículo que dice, esta persona está hablando, la escuchamos y empezamos a hacer las investigaciones concernientes. Nada de porque si es un niño no tiene lugar o está fantaseando, ¿está bien? Como ha pasado muchísimas veces.
El artículo 3 habla del interés superior. En la parte, en la B, la letra B digo yo, pues no sé si es inciso, no soy abogada, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado cuando éramos chiquites que nos decían están hablando los mayores, vos no hablés o vos no podés opinar? ¿Y cuántas veces nos ha pasado como personas adultas decir lo que está diciendo este niñe me llegó más que lo que me haya podido decir otra persona, ¿no? Entonces es fundamental que oigamos a las infancias. Después tenemos el artículo 7, responsabilidad familiar. La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. Estamos hablando de que ellos tienen la oportunidad de tener su documento nacional de identidad o documento único, como se dice hoy por hoy, si ellos lo definen, como decía Luana, y no se lo querían dar, siendo que la ley de identidad de género en el artículo 12 de trato digno y decía quiero que diga Luana mi documento y se lo negaban. Hay un montón de leyes que estaban incumpliendo. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. Esto quiere decir que también queda embarazada la persona gestante cuando huye. Esa persona, no voy a dar el lugar a que solamente lo hacen los varones, los padres cis, sino también hay madres que lo hacen, pero el porcentaje de padres es gigante. Fíjense que hay un artículo que está diciendo que no estás cumpliendo lo que es la responsabilidad familiar. Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad. ¿Está bien? Entonces, y para que los padres asuman en igualdad de condiciones sus responsabilidades y obligaciones. Esto lo he escuchado muchísimas veces, no voy a contratar mujeres porque se embarazan. He conocido también casos de chicas que han mentido y no decían que estaban embarazadas en los primeros meses de gestación y decían no lo digo porque no me contratan, y era una realidad. De hecho se querían puteaban cuando se enteraban que estaban en el mes 6 y ya se les notaba la panza. O sea, imagínense todo este tipo de cosas. Yo conozco gente que falta porque jugó la final de su partido de fútbol y salió campeón su equipo y se emborrachó y al otro día no fue a laburar. Pero está bien, son hombres, está todo bien, está justificadísimo porque es un partido de fútbol. Entonces es tremendo esta diferencia que se hace. Seguimos hablando de cuando tenemos pito y cuando tenemos vulva, ¿no? Después tenemos el artículo 9, derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derecho y de personas en desarrollo, a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico. Hablamos mucho acá de la trata también. Imagínense que a niñas, adolescentes y niñas trans las secuestran para la trata o para cualquier fin o en cualquier forma, condición cruel o degradante. Y el Estado muchas veces se hace porque son amigos, primos, hermanos de la gente que se dedica a los cafiolos. Y bueno, imagínense todo este entramado y esta ley que no se está cumpliendo. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. O sea, que los conservadores impidan la ley de educación sexual integral diciendo que es ideología de género, están incumpliendo con el artículo 9. ¿Está bien? Las niñas tienen derecho a la educación sexual integral. Mi vida y la vida de muchas personas hubiese sido distinta con educación sexual integral. La persona que tome conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente o cualquier otra violación a sus derechos debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley. Imagínense cuántas veces la policía hace vista al costado con respecto a casos de abusos o violencia, ¿no? Sobre todo, imagínense una persona que está criada dentro de un ambiente violento, cuando no tiene dinero sale a robar y la policía le pega un tiro y hay gente que dice está bien, esos chocos se tienen que morir. Me parece que con una educación que tenemos de derecho a la educación, que esas familias tienen derecho a que sean cubiertas. Imagínense que el problema es de raíz, no tener más cárceles, sino empezar a hacer programas de educación para que esta gente tenga una contención más allá de la educación, que en ese lugar, en esa escuela, puedan comer también
Imagínense todo el problema de raíz que tenemos, porque si nosotros hiciésemos todo eso a nivel institucional, evitaríamos tener los robos que tenemos actualmente y las muertes que tenemos producto de los robos, ¿no? Y de la droga, la droga encima es la peor droga, porque encima hay gente que no tiene plata, así que no se droga con la droga que se drogan los famosos. Así que imagínense todo un problema que tenemos desde la estructura inicial, ¿no? Que no es acá, no es ponemos más cárceles, es ponemos más educación y más contención. Entonces tenemos ahí muchísimo para laburar y creo que esto es algo que no se va a solucionar de un momento a otro tan rápido. Derecho a la libertad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Artículo 19. O sea, vean lo pelotudo que suena, derecho a la libertad. Pero sí, hay que hacer una ley, hay que hacer un artículo porque evidentemente no se cumple. La letra C dice expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y con las limitaciones de la ley en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos. O sea, cuando el Luana decía yo quiero mi documento y se lo negaban, estaban incumpliendo este artículo. Artículo 24. Derecho a opinar y a ser oído. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a, en la letra A, participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan interés. Así que niñes, si están viendo este video, tienen una ley, un artículo, cualquier cosa lo pueden sacar y decir cuando sus padres digan vos sos chiquito no puedes opinar, decís tengo una ley que me protege. Así que imagínense todo lo que le están negando ya como padres, como madres a sus niñas con respecto a estas situaciones. Yo me identifico como varón, pero mi expresión es no binaria, la determino como no binaria. Es decir, no tengo expresiones completamente masculinas ni completamente femeninas, no me identifico con la virilidad ni con la delicadeza, cosas que están como asignadas a géneros, a roles. La última vez que fui tipo al hospital para nada pedir una pastilla al día después y todo eso, me digo que al principio me escuchó hablar y no entendió nada y yo le dije, soy un varón trans. Y seguía anotando la médica. Y en un momento, qué sé yo, le digo, che, necesito la pastilla al día después. Y me dice, ¿por qué? ¿Vos necesitas eso? Y no sé, mi amiga la que me acompañó tuvo que decirle, no, porque tiene útero. Y todo eso. Y dijo, ¿pero por qué que me lo dijiste? Es como que, sí, dije que soy un varón trans, pero me digo que hay que profundizarlo, no sé. Pensé que había quedado claro. Gente que ya lo iba fetichizando, como yo sí quiero estar con un pibe trans porque quiero tener la experiencia. O no sé, yo estuve con varios y quiero estar con vos, así como una colección. Y nada, sí, eso a mí me pone bastante incómodo. La Ley Nacional Antidiscriminatoria, digo el numerito por si la quieren leer, es la 23.592, establece en su artículo 1 que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez que le impedía a Luana tener su documento, después que pudo conseguir gracias a abogados de la CHA, de la comunidad homosexual argentina, de Gabriela Mancilla, que es su madre, su documento, y el juez en ningún momento le pidió disculpas, cosa que está también en este artículo, en esta ley, así que imagínense. Llevar a una nena al médico con el mentón abierto para coserla, con un broncoespasmo, con varicela, con el dolor que sea, y vos fíjate que tenés a tu hija con malestares, sabés que no solo tenés que lidiar preocupada, porque sos la madre de tu hija trans, no solamente preocupada por el estado de salud, sino preocupada por cómo la van a recibir. Acá dice que hay un nene, decía el médico, pero parece una nena y tiene pene. ¿Qué tema con la genitalización, no? Tiene pene, tiene vulva, tiene próstata. ¿Qué pasa con los genitales? Quiero saber qué es lo que les preocupa, cuéntenme. Es como me llama mucho la atención porque parece que la identidad se basa en si tenés pito o no tenés pito. Es impresionante con lo que lidio yo constantemente. Que, pero tenés pito. Sí, justamente. ¿Tienen los genitales atrofiados? Luana no es un nene que quiere ser nena. Es una nena trans. Y hoy en la Argentina, después de un largo camino de luchas, tiene derechos a estudiar, a practicar un deporte, a ir a un médico y que la atiendan como ella necesita. La educación física y todo eso, también que dividen en varones y mujeres. Mi adolescencia fue terrible. Encima dar por sentado que los varones juegan a la pelota. Yo detestaba, yo por eso odio el fútbol, porque para mí el fútbol es un anclaje con todo
lo negativo con lo peor. Imagínense el terror cuando decían hoy va a ser libre, hoy vamos a jugar a la pelota toda la hora. Imagínense, la hora más larga de mi vida era esa. Para mí era ir a educación física en el secundario, era lo peor que me podía pasar. Yo por ahí jugaba bien, me excedía, y la violencia de los varones que se ponen en un estado alterado de conciencia que parece que se van a matar como si estuvieran compitiendo por $1 millón. La verdad que es algo que cuando yo veo a un varón violento es tremendo porque al día de hoy me pasa que yo les veo cómo se les transforma la cara. No conozco personas gay, lesbiana, generalmente sobre todo los varones gays, cis gays, y bueno, las personas trans, pesadillesco la educación física. Y a mí me gusta hacer deporte, eso es lo más loco. Entonces, imagínense la tortura que puede llegar a ser. Menos mal que era 1 hora y no que eran las 6 horas que teníamos, las 7, las 8, las 9. Bueno, algo de lo que nos habla al final del libro es de lo que hablaban los medios de comunicación con respecto. Yo no voy a reproducir, no voy a leer esto, traté de buscar los videos y por fortuna no están, porque si hay algo que es fundamental es que no reproduzcamos todo este tipo de incoherencias que se hablan en los medios. Fíjense que gracias a eso Amalia Granata tiene un puesto en el Senado, gracias a eso Agustín Laje, que es una persona que no tiene noción de lo que es género, publicó un libro y fue bestseller. Y cada vez que Agustín Laje emite un tuit diciendo una burrada, una barrabasada, pues gente que está en contra de lo que dice Agustín Laje, lo retuitea también. ¿Y qué pasa? Gracias a eso, este pibe vende millones desinformando. Entonces, yo no voy a reproducir esto, pero está acá en el libro, el que lo quiera leer. La verdad que está muy interesante para las personas, sobre todo si son docentes. Está buenísimo que incorporen esto, ya que todavía hay lugares donde no se habla de género, en ciertas escuelas, sobre todo las católicas, las conservadoras, sobre el constructo social y jerarquía a raíz de las sexualidades. Bueno, algo de lo que estaba hablando antes con si tenés pito estás acá arriba, si tenés vulva estás acá abajo, y bueno, si sos persona trans ni siquiera estás dentro de todo esto. Sobre estas bases se elige el modelo jerárquico de las sexualidades, que es sexista en la medida en que legitima y reproduce la subordinación de las mujeres y toda expresión e identidad asociada a lo femenino. Por ejemplo, yo trabajo en una táctica, hacemos atención, justamente en servicio de atención a la gente, vendemos un sistema, un software, CRM y ERP, y tenemos, bueno, la parte de capacitaciones y soporte técnico, ¿no? Y vemos que las que son secretarias son las mujeres, y cuando algo se pone medio picante o quieren apretarnos con algo, es directamente, bueno, te voy a pasar con el dueño, el presidente. Siempre los varones son el presidente, el dueño, qué sé yo, y las mujeres son las secretarias. Es muy raro que una mujer sea la dueña o la contadora, así como algo periférico. Es una realidad y trabajamos con pymes, así que imagínense. Y toda expresión e identidad asociada a lo femenino, a los varones y heteronormativo, puesto que la heterosexualidad deviene hecho natural, o sea, la norma, a la vez que es institucionalizada como norma social. Bueno, política, económica y jurídica. Vayan a cualquier lugar, fíjense cuántas personas trans hay trabajando. Fíjense, hagan una estadística o piensen. Van al, no sé, al supermercado, van a la librería, van a lo que sea, no van a encontrar personas trans. Es muy raro que encuentren personas trans. Por ahí en una casa depiladora o en una peluquería. Nunca está de más insistir en que la construcción social de lo femenino y lo masculino, el pito y la vulva, y las relaciones de poder que ello instaura, constituye una categoría fundante en la subjetivación de las personas que, por supuesto, atraviesa su vivencia de la sexualidad. De este modo, el mismo modelo que patologiza las sexualidades no hegemónicas, es decir, gente trans, no binaria, intersex, instaura y legitima el estigma social que recae sobre ellas. Cualquier expresión sexual y o de género que escape de esas determinaciones no será reconocida por ese sistema, o en caso de que la reconozca, lo hará a través de la clasificación, del diagnóstico, de la patologización, del crimen, del estigma, de la exclusión y hasta de la muerte. O sea, esto que decía anteriormente, si es travesti violenta. Sí, o sea, si ustedes reproducen hasta hace poquito tiempo, si ustedes buscaban videos de personas trans, eran personas trans cagándose a trompadas. ¿Por qué? Porque se estaban defendiendo. Eran, por ejemplo, personas trans que estaban en la prostitución y se tenían que cagar a trompadas porque venían los varones violentos a buscarles pelea, a decirles cosas, etc. Entonces, esa es la imagen que tienen de nosotras,
y nunca van a ver una persona trans. Recién ahora están viendo personas trans hablando en la tele de género, sino imagínense todos los programas dedicados a Crónica en la parte de una persona trans como algo bizarro. Fíjense todo lo que pasó Zulma Lobato y el concepto que se tiene de Zulma Lobato. Hoy por hoy los varones miran a Zulma Lobato y se cagan de risa, o ponen los videos donde se le queda la mandíbula trabada o cualquier otra cosa, y no una persona trans hablando de una manera seria o de un tema serio, ¿no? Porque no estamos habilitadas para hablar de ese tipo de cosas. Entonces imagínense, la otra vez había una persona, estaban hablando del cupo laboral, y un conservador, un corazoncito celeste, pro vida, agarra y dice, pero las personas trans deberían tener como el certificado de discapacidad, o sea, no deberían estar habilitadas para trabajar porque no les da la cabeza para aprender, y un montón de disparates. Entonces agarré y yo le respondí, bueno, habla con mi jefe y preguntale si yo no sirvo para trabajar. Como decía en los otros videos, el hecho de que las personas trans tenemos una lupa gigante en donde si yo moví el meñique así, se va a estar observado y va a ser criticado, mientras que por ahí un varón cis heterosexual va a ser así y no le van a dar ni 5 de pelota, ¿no? Hagan un parangón, hagan una comparación entre algo que hace una mujer y cómo le caen encima, una mujer cis, cómo le caen encima y cómo la critican y todo eso. Imagínense si lo mismo hubiese hecho o hace un varón cis, y fíjense que no va a tener tanto problema. De hecho, fíjense, Maradona es el ídolo porque en el año 82 metió un gol con la mano a los ingleses. Imagínense todo eso. Ahora agarran a Maca Sánchez de la parte de fútbol, o agarran a cualquier mujer futbolista y va a tener que hacer básicamente lo que hacían en Supercampeones para meter un gol, para que sean reconocidas y revaloradas. La raíz del problema se fundamenta en el binarismo de la cultura occidental, en la cual los sexos son clasificados médica y legalmente en función de la diferenciación genital. Bueno, todo lo que viene diciendo básicamente es como un resumen de esto. Y percibidos socialmente en función de caracteres sexuales primarios y secundarios, excluyentes en cada sexo. Y algo muy importante es la invisibilidad. Invisibilizar es lo que lleva incluso a la muerte. Si nosotros invisibilizamos las violencias, que es lo que hacen los medios, o sea, nos enteramos de la muerte de Fernando Sosa, pero no nos fuimos enterando de la cantidad de veces que se murió una chica trans, que mataron a una chica trans o que mataron a una mujer, nos vamos enterando nosotras en las redes transfeministas, pero en los medios no le dan tanto hincapié con la matanza de un hombre cis heterosexual. Entonces la invisibilización es tremenda porque siguen pasando estos hechos impunes. Decimos, cuando alguien no es representado, no es dicho, en términos comunicacionales no existe. La invisibilización es uno de los padecimientos del colectivo LGTBIQ. Por eso contribuir desde la radio y la televisión a denunciar la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, a difundir campañas contra la discriminación y no invisibilizar la realidad, sino exteriorizarla con diversidad, pluralidad e inclusión. Es fundamental para la profundización democrática a la luz de la LSSA. Por eso para nosotras es muy importante que una chica trans está en un noticiero de la televisión pública como para mostrar otras referentes nuestras. La verdad que estamos muy contentas porque no solamente vamos a tener la ridiculización, sino que vamos a ver que una persona trans, vamos a tener unas noticias que van a tener otra conciencia, no van a decir burradas a la hora de presentar una noticia por ahí. Vamos a ver en qué deriva, porque esto va a abrir un abanico de un montón de opciones, porque vamos a ver en otros programas decir, está bueno que haya una persona trans porque vamos a tener otro punto de vista. Bueno, un poco de los títulos de los programas de televisión que hablaban con el caso de Luana, decían: el caso de este niño que es de un sexo y quiere ser de otro. ¿Cuántas burradas se pueden decir en una oración? Bueno, acá lo tenemos. Que quiere ser de un sexo, o sea, estamos hablando de sexo, no estamos hablando de género. Que quiere ser algo que no es un desastre. Por eso es importantísimo que haya gente trans en la tele también. Luana es un nene de 6 años que quiere ser nena. O sea, nene, nena, seguimos con el binarismo, ¿viste? No era una persona trans. Estamos invisibilizando las personas trans. Sus padres están tramitando por todos lados conseguir la nueva identidad y el nuevo documento de identidad de su hijo. Está diciendo claramente que es Luana y le está diciendo hijo, para terminar con esta historia impactante. Siempre que tiene que estar la sangre chorreando, impactante. Vamos a entrar, bueno, Canal 9, vamos a entrar en un tema absolutamente polémico que tiene que ver con la vida de un chiquito de solo 6 años. Imagínense, esto es violencia institucional, un chiquito, o sea, estamos diciendo que está haciendo un cambio de DNI y le estamos diciendo chiquito, aparte del chiquito. Imagínense el tema de la lingüística, significado significante.
Si ustedes estudian semiótica saben que si nosotros estamos diciendo este chiquito, estamos incorporando un montón de información dentro de esa palabra. Nació mellizo y nació varón. Esta cosa de buscar, bueno, es muy de la heteronorma de que si nace el nene, busquen una nena, ya vamos a hablar de heteronorma. Bueno, ya tuviste 2 hijos varones, ahora necesitas la nena, o sea, esta necesidad binárica. Me causa mucha gracia cuando preguntan, ay, ya sabes el sexo, sí, va a ser nena, va a ser varón, y yo digo, y por dentro digo, ¿y si no es trans? ¿Y si no es nene? ¿Y si no es nena? ¿Y si es intersex? Es como decir, hoy por hoy, en pleno 2020, averiguar el sexo de tu hija, la verdad que me agarra un poco de, como que me quedo callado porque tengo muchas cosas para decir. Pero bueno, si son felices sabiendo el sexo de su hija, si ustedes se pelean 7 meses para llamarlo Esteban y después esa persona se autopercibe como Julieta, que nos hace perder el tiempo a la heteronorma con cosas por ahí superfluas, cuando podemos preocuparnos más por las crianzas, por acompañar a nuestros hijos más que nada que por el nombre. Porque después estamos 7 meses preguntándome el nombre, pero ni siquiera después le vemos el cuaderno de comunicados o nos interesamos para saber qué está pasando a nuestro hijo en este momento. Estas presentaciones que reducen el caso al patrón perceptivo hegemónico de la sociedad en torno a la cuestión identitaria se prolongan en la difusión de descripciones despectivas, como la mención a medio camino, pero perfectamente inteligible, de un cronista. Él va disfrazado, va vestido de mujer. Todavía al día de hoy yo tengo compañeros de trabajo que me dicen te disfrazas de mujer. En la jerga es transformista, es drag o lo que sea, no se dice disfrazarse, se dice montarse. Es como darle una cosa de que no solamente te estás poniendo una ropa o un maquillaje, sino que también estás como incorporando algo distinto. Entonces el tema del disfraz es como una brutalidad bastante importante y seguimos hablando de la parte lingüística, ¿no? Encima va vestido de mujer, o sea, la ropa no tiene género. El siguiente intercambio entre una conductora y la sexóloga. Ojo que hay profesionales que son unas bestias. El título no te saca lo burro, ¿está bien? Mientras presentan en pantalla completa una presunta foto de Luana de espaldas en la que luce una pollera rosa y está peinada con 2 colitas. Es el peinado con 2 colitas, es como que ya... Este es el nene que se considera nena y tiene 6 años, dice la conductora. Y la sexóloga dice, fíjate que tiene el pelito largo. A la visión parece una nena, no parece un varón. Con las colitas. Acá, a la que hay que entrevistar es a la madre. O sea, imagínense, sexóloga. De una brutalidad impresionante. Esto con respecto a entrevistar a la madre, también yo leí a una persona que decía, en vez de mandar a las personas trans al psicólogo, ¿por qué no mandan a los padres de las personas trans al psicólogo? El problema está en la gente que nos educa, en la gente que nos rodea, en la gente que nos contrata. Ahí sí, para aceptarnos, para saber lo que es, para no hablar boludeces, para incluirnos, etc. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Igual nosotros vamos al psicólogo, ¿pero por qué? Por todos los traumas que tuvimos toda nuestra vida. Entonces, y por lo que tenemos hasta el día de hoy lidiando con las exclusiones. Yo básicamente en mis horas de terapia, de lo que más hablo es cuando padecí un rechazo, cuando padecí discriminación, cuando padezco un montón de ese tipo de cosas. El problema radica cuando alguien quiere imponer esta cuestión restrictiva sobre nosotros. Los dejo con una frase muy sabia que lo dijo un chico trans. La diferencia de estos niños es que tienen familias que acompañan y eso es muy importante, porque el primer lugar de exclusión para una persona trans es la casa.